Vamos a resolver otro ejercicio del problema del área, un ejercicio en el cual tenemos que hallar el valor del área bajo la gráfica de la función sobre un intervalo, teniendo en cuenta que la función es mayor o igual que 0 sobre ese intervalo y además es continua. ¿Qué necesitamos? Primero, el delta de x. El delta de x, ¿quién será? Es 5 menos 2 sobre n. Es decir, esto es 3 sobre n. Ahora, ¿qué necesitamos? Los puntos de muestra. X y asterisco. Estos puntos de muestra X y asterisco, ¿quiénes son? Bueno, estos puntos de muestra, para nuestro caso, recuerden que en general los puntos de muestra son de la forma a más i veces delta de x. Bien, es decir, en este caso serán 2 más i veces el delta de x, es decir, 3 sobre n. Vale. ¿Qué necesitamos ahora? La imagen del x y asterisco. La imagen del x y asterisco, ¿quién es? Bueno, la función es x al cubo. Tenemos 2 más 3 sobre n y al cubo menos 2 más 3 sobre n y más 5. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular esta imagen. ¿Cómo es un binomio al cubo? Un binomio al cubo es el primero al cubo, 8, más 3 veces el primero al cuadrado, quedaría, a ver, voy a escribirlo así, 3 veces el primero al cuadrado, que sería 4, ¿cierto? Por el segundo, 3 sobre n por i, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, quedaría 9 sobre n cuadrado y cuadrado. Finalmente, más el segundo al cubo. Sería 3 al cubo, que es 27, sobre n al cubo y al cubo. Bien, eso sería ese binomio al cubo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar esta cantidad. Bueno, acá queda menos 2, menos 3 sobre n y todo más 5. Vamos a hacer las cuentas. Vamos a ir organizando de paso. Tenemos de grado 3 solamente aparece 27 sobre n al cubo y al cubo. De grado 2 aparece, bueno, acá tenemos 54 sobre n cuadrado y cuadrado. ¿De dónde salió el x sub i? ¿Cuál x sub i? Este que está acá, que estoy encerrando en este momento. Sí, profe. Bueno, recordar que el x sub i asterisco, ¿cómo es? En general, es de la forma a más i veces delta de x. Donde a, ¿quién es? Es el extremo izquierdo del intervalo. Delta de x es el que calculamos acá. Por eso es 2 más i por 3 sobre n. ¿Vale? El delta de el x y asterisco, nuestro punto de muestra, lo vamos a calcular o lo vamos a tomar siempre así porque será el extremo derecho. Y nosotros vamos a estar trabajando con ese extremo derecho. Profe, ¿Sí? ¿podría hacer el favor de volver a explicar de dónde salió todo lo que está en blanco? Qué pena ir rápidamente. Bueno, lo que está en blanco, ¿qué es? Estamos haciendo un binomio al cubo, ¿vale? Algo de la forma a más b al cubo. ¿Cómo es un binomio al cubo? Es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Bien, entonces es lo que estamos haciendo acá. El primero al cubo, 2 al cubo, 8. Más 3 veces el primero, el primero al cuadrado, ¿cierto? Que es 2 al cuadrado, 4 por el segundo, más
3 veces el primero, que es 2, por el segundo elevado al cuadrado. 3 sobre n por i al cuadrado queda 9 sobre n cuadrado y cuadrado. Y más el segundo elevado al cubo. 3 al cubo es 27, queda sobre n al cubo por i al cubo. ¿Vale? ¿Es un trinomio al cuadrado? Binomio al cubo. ¿Binomio al cubo? Sí, esto es un binomio. Binomio porque del hecho de que hay dos, ¿sí? Uno trabaja con binomios, por ejemplo, al cuadrado. Un binomio al cuadrado, ¿cómo es? El primero al cuadrado más el doble producto, ¿cierto? 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Así es el binomio al cuadrado y este es un binomio al cubo. ¿Sí? Un binomio al cubo es de esta manera. Y si tenemos que, por ejemplo, acá es negativo, si por ejemplo acá llega a ser negativo, entonces se alternan signos. El primero es positivo, el siguiente es negativo, luego positivo y el último es negativo. ¿Sí? Si llega a ocurrir que tenemos un negativo. De igual manera ocurre en el binomio al cuadrado. El primero es positivo, el siguiente es negativo, ¿cierto? Si acá llegamos a tener un negativo y el siguiente es positivo. Es de esa manera. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar entonces. Bueno, teníamos ya lo de grado 2, ahora vamos a mirar lo de grado 1. De grado 1 aparece por aquí. Tenemos 3 por 4 por 3. Esto es 36n por i. 36 sobre n por i. Pero acá tenemos un menos 3 sobre n por i, ¿cierto? Aparecen estos dos términos. Es decir, acá va a quedar un más 33 sobre n por i. Y finalmente los números. Tenemos los números, por acá aparece 8. ¿Qué otra cosa aparece de números? Acá aparece un 2. 8 menos 2, 6. Más 5, 11. Todo esto queda así. Bien. Y listo. Ahora lo único que falta por hacer, bueno, voy a borrar esto de aquí. Lo único que falta por hacer, ¿qué es? Calcular el límite. Entonces, bueno, vamos a poner esto. El problema sería límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de quién. De f de x y asterisco, que ya lo calculamos, está acá, 27 sobre n al cubo y al cubo, más 54 sobre n cuadrado y cuadrado, más 33 sobre n y más 11. Esto multiplicado por quién? Por el delta de x, ¿cierto? A ver, recordar que el problema del área en general, ¿cómo es? El área será el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x y asterisco, f de x sub y asterisco, por el delta de x. Bien, así se plantea ese problema. Entonces acá ya tenemos todo excepto el delta de x. Bueno, el delta de x es 3 sobre n. Profesor, ¿Sí? ¿siempre va a empezar y desde 1 hasta n? Siempre. Ah, listo. Y bueno, ¿ahora qué queda? Bueno, vamos a separar. Profe, Sí, señor. qué pena, me distraje un poquito y usted copió eso de los límites. Eso de que a límite n a infinito. Qué pena, ¿será que lo puede explicar otra vez? Bueno, esto es cómo se define el problema del área. El área es exactamente qué. Recordar que para que esto se dé, bueno, tenemos que la función tiene que ser positiva, ¿cierto? Y continua. Debe ser positiva y continua sobre, en este caso estamos manejando un intervalo de la forma a sobre b. Si tenemos una función que es continua y positiva sobre este intervalo, entonces el problema del área se trabaja de esta manera, ¿sí? Donde el delta de x ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? El delta de x, ¿quién es? Es b menos a sobre n, donde el x asterisco, el x sub y asterisco,
que es nuestro punto de muestra, ¿cómo se calcula en general? Se calcula en general como A más I veces el delta de X. Bien. Y bueno, esto se reemplaza acá. Eso es lo que hemos hecho. Hasta el momento lo que hemos hecho es calcular el delta de X. Ahí está. Calcular el X y asterisco. Calcular la imagen de X y asterisco. Bien. Y ahora ponemos esto en lo que viene siendo la fórmula que resuelve ese problema. ¿Sí? Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x y asterisco por delta de x. Y bueno, es lo que estamos calculando ahora. Ahora lo que hay que calcular es cuánto da este límite. Vale, acá para este límite entonces tendremos que separar en sumatorias, ¿cierto? Voy a hacer la distributiva de multiplicar el 3 sobre n por cada uno de estos términos que está acá, y separo en sumatorias, ¿vale? Es decir, ¿cómo va a quedar esto? Miremos. Voy a darle un poquito más de espacio a esto y nos queda límite cuando n tiende a infinito de. A ver, la primera sumatoria va a quedar de la siguiente manera. Sumatoria desde igual 1 hasta n de 27 sobre n al cubo y al cubo por 3 sobre n. Esto va a ser 27 por 3, 81. N al cubo por n queda n a la 4 y queda aquí y al cubo. Bien. Ahora, más. Siguiente sumatoria. Queda sumatoria desde igual 1 hasta n de quién. Tenemos 54 por 3. Eso va a ser 162. 162 n cuadrado por n queda n al cubo y cuadrado. Más 33 por 3, bueno, siguiente sumatoria, desde igual 1 hasta n, 33 por 3 es 99. Acá va a quedar n cuadrado y la última sumatoria, más sumatoria, desde igual 1 hasta n, de 11 por 3, estos son 33 sobre n. Cerramos aquí todo esto. Bien. Vale, una vez hecho esto, entonces lo que nos queda es calcular estas sumatorias y luego hablar del límite, calcular el límite. Tenemos entonces límite cuando n tiende a infinito de. Ojo, en la primera sumatoria, la sumatoria está variando sobre i, sobre la variable i. Es decir, que 81 sobre n a la 4 es constante dentro de esa sumatoria. ¿Por qué va a ser constante? Porque la sumatoria varía sobre i. Por lo tanto, ¿cómo queda esto? Saco la constante 81 sobre n a la 4 y me queda la sumatoria desde igual 1 hasta n de i al cubo. Lo que voy a hacer en este paso, en esta nueva línea, solamente será sacar las constantes. Lo mismo ocurre con 162 sobre n al cubo. Es constante dentro de esa sumatoria. ¿Por qué? Porque la sumatoria está variando sobre i. Queda aquí más 99. Profe, y una pregunta, si en llegado caso se puede dar que varíe sobre n. Sí, bueno, pero no para este tipo de problemas. Precisamente, por eso este tipo de problemas varía acá sobre i. Bien. Entonces acá en este tipo de problemas no ocurre eso. No va a variar sobre n, siempre va a variar sobre i. Listo, profe. Bueno, y acá incluso podemos sacar esto como una constante, 33 sobre n, sumatoria desde igual 1 hasta n de 1. Y vale, ahora lo que vamos a hacer es usar las fórmulas que vimos anteriormente. A ver, en este tablero creo que aún está. Esas fórmulas, algunas fórmulas que estudiamos con respecto a sumatorias, bueno, acá las utilizamos, ¿no? Pero bueno, aquí no las escribimos. Están en el texto, pero fórmulas que repasamos con respecto a sumatorias.
¿Qué fórmulas vimos? Bueno, vimos la suma de los primeros n, la suma de cubos, la suma de cuadrados, ¿cierto? Ahora voy a poner aquí en el texto esas fórmulas. A ver, acá está. ¿Cierto? Tenemos fórmula de constante, de los primeros k, de los primeros cuadrados y de los primeros cubos. Todas estas fórmulas las vamos a usar. Entonces veamos. La de los cubos, ¿cómo es? Miremos. Tenemos aquí límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De 81 sobre n a la 4 de ¿cuánto da la suma de igual 1 hasta n de i al cubo? ¿Cuánto da? N al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Eso, n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto da la suma de los cuadrados? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Perfecto, 2n más 1 sobre 6. Listo. ¿Cuánto da la suma de los primeros i? N factor de n más 1 sobre 2. Eso, n por n más 1 sobre 2. Y finalmente, la suma de 1, que es una constante, es la cantidad de índices, ¿no? La constante por la cantidad de índices, en este caso la cantidad de índices es n. Bien, cierro acá este corchete y observen, hay algunas cosas que vamos a poder simplificar aquí. Por ejemplo, miremos, límite cuando n tiende a infinito d. Tenemos acá, bueno, por ahora voy a poner las constantes, 81 dividido en 4 queda 81 cuartos. Y ojo, aquí tengo n cuadrado y puedo simplificar con una potencia del denominador. Es decir, que en el denominador quedaría n cuadrado y en el numerador queda n más 1 al cuadrado, ¿verdad? Voy a... Profe, ¿qué opina? ¿De ¿Sí? dónde fue que sacó el 81 sobre 4? De asociar acá los números, 81, así. Ah, ok, listo. El n más 1 al cuadrado, que es lo que está quedando, ¿cierto? Quedaría el n más 1 al cuadrado, porque ya simplifiqué este n cuadrado con una potencia del n a la 4 y por eso me quedó n cuadrado en el denominador. Entonces resolvemos ese n más 1 al cuadrado. ¿Cómo queda ese binomio al cuadrado? Queda el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Bien, resolvemos ahí de una vez ese cuadrado. Ahora, en el segundo, veamos, 162 sobre 6. Eso se puede reducir porque, bueno, de hecho 162 es par y también es múltiplo de 3. 162 sobre 6 es 27. Tenemos aquí en 27 y acá lo mismo. Entonces, observen, se simplifica esta n con lo que viene siendo una potencia del n al cubo del denominador. Es decir, en el denominador que va a quedar un n cuadrado. Bien, y queda por este producto que está aquí. Voy a seleccionarlo en otro color. Este producto que está aquí, ¿cuánto da? ¿Cuánto da este producto? A ver, hacemos la distributiva y esto nos da 2n No, cuadrado. 2n al cuadrado más 3n más 1. Perfecto, bueno, así. Y entonces esto es lo que escribimos acá. 2n cuadrado más 3n más 1. Bien. Y así vamos haciendo en cada uno de ellos. Veamos, tenemos 99 sobre 2. No se puede simplificar, queda 99 medios. Acá tenemos n, una potencia de n también en el denominador,
Por lo tanto, en el denominador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar n, y en el numerador queda simplemente n más 1. Finalmente, acá lo último nos queda 33 sobre n. Por n, esto es 33. Y ya casi estamos listos para evaluar el límite. ¿Qué nos falta? Entonces tenemos límite cuando n tiende a infinito de. Acá, 81 cuartos factor de. Voy a separar esto en fracciones, ¿vale? Voy a separar en fracciones, es decir, va a quedar. ¿Qué propiedad voy a utilizar? La propiedad a más b sobre c es igual a ¿qué? A sobre c más b sobre c. Bien. Entonces, usando esa propiedad, voy a separar cada una de estas que tengo aquí, la voy a separar en fracciones. Por ejemplo, esto primero que voy a encerrar en amarillo. ¿Cómo queda? Separándolo en 3 fracciones. Queda n cuadrado sobre n cuadrado, 1, más 2n sobre n cuadrado, 2 sobre n. Estoy simplificando de una vez las potencias de n que se pueden. ¿Bien? Más 1 sobre n cuadrado. ¿Vale? Ahora, tenemos 27 factor de quién. A ver, ¿qué haría factor de quién, muchachos? Separando en fracciones y simplificando. Quedaría 2 ¿Sí? más 3 sobre n. 3n 3 sobre n, perfecto. más 1 n al cuadrado. 1 sobre n cuadrado. Listo. Siguiente expresión, tenemos 99 medios. ¿Y cómo queda? Creo que queda 1 Uno, sobre n, ¿no? 1 sobre uno, n. Quedaría 2. 1 1, más 1 sobre n. eso, 1 más 1 sobre n, ¿cierto? La primera fracción es 1 y la segunda es 1 sobre n. Vale, y todo más 33. Listo. Bueno, acá no habíamos puesto un corchete, entonces hasta ahí. Resulta que cuando hacemos esta cuenta así, ya queda esto listo para evaluar el límite. ¿Por qué? Si evaluamos el límite, observen, ¿hacia dónde tiende 2 sobre n cuando n tiende a infinito? A 0. Eso tiende a 0. Es decir, que 2 sobre n tiende a 0. 1 sobre n cuadrado tiende a 0, ¿cierto? Porque n tiende a infinito. Tengo una constante y la variable del denominador está tendiendo a infinito. Eso en total tiende a 0. Es decir, que en el límite todas estas cantidades tienden a 0. Y aplicando el límite, evaluando el límite, ¿qué queda? Veamos, queda esto. Tenemos 81 cuartos por 1. Vale. Profe, ¿qué Más. pena dónde saca que todas ellas tienden a 0? ¿Cómo, perdón? ¿De dónde saca que todas ellas tienden a 0? Porque tenemos una constante sobre una potencia de la variable. Y si la Ah, variable tiende a infinito, entonces esa expresión en el límite tiende a 0. siempre va a ser así cuando una constante esté sobre Sí, si uno una tiene... potencia, va a tender a 0. Sí, porque tenemos básicamente el análisis que se hace es de este límite. Límite cuando n tiende a infinito, en esencia de este límite, de 1 sobre n. ¿Vale? Y este límite tiende a 0. ¿Qué pasa para los otros casos? Claro, si yo tengo una constante, realmente las constantes no hacen nada para el valor de este límite. Porque si uno, por ejemplo, tiene el límite cuando n tiende a infinito de una constante diferente de 0 esa constante sobre n, esto es lo mismo que puedo sacar la constante del límite, ¿cierto? Una de las propiedades de límites, y me queda nuevamente el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, es decir, el mismo límite anterior. Entonces una constante no hace nada allí. ¿Y qué pasa con las potencias? Resulta que con las potencias, si por ejemplo, bastaría con analizar algo como lo siguiente. Si yo tengo límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, digamos, elevado a la m, sin importar quién es este m, ¿vale? Entonces, ¿esto qué sería? Sería lo mismo que límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n
todo elevado a la m. Y este límite acá interno es 0, ¿vale? Tengan en cuenta que la variable es n, m es constante, m es una constante. Bueno, podríamos cambiar esta m si quieren por un k. Vamos a cambiar por un k para que tengamos más presente que es una constante. Entonces esto en últimas va a ser 0 a la k, lo cual es 0. Entonces por eso, si tengo en esencia una constante sobre una potencia de la variable, cuando la variable tiende a infinito, eso va a ser 0. Hay que tener en cuenta acá, lo único es que k tiene que ser positivo. Es lo único que se debe tener en cuenta aquí, que k debe ser positivo para que esto funcione así. Y en este caso está ocurriendo, ¿no? Tenemos el exponente es 1, 2, 1, 2, y acá también es 1. Gracias, profe. Bueno, entonces haciendo aquí las cuentas, tenemos 81 cuartos por 1 más todo lo demás da 0, 27 por 2, que esto es 54. 54, lo demás da 0, más 99 medios. Todo esto, bueno, el otro da 0, más 33. Más 33. Y bueno, miremos en la calculadora cuánto da todo esto. Da 627 sobre 4. 627 Sí, señor. sobre 4. Listo. Que aproximadamente da 156.75. 156 punto ¿qué? 75. Deme un decimal más. Solo hay ahí, hasta ahí llega. Ah, bueno, si tuviéramos que escribir esta respuesta en forms, ¿qué haríamos? Le agregamos un 0, ¿vale? Recordar en forms tenemos que tener 3 decimales exactamente usando punto. Entonces, si a esto, pues básicamente le falta un decimal o solo tiene 2 decimales, como en este caso, pues le agregamos 0, ¿no? Para forms. Le completamos ahí con un 0. Y listo, esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. No sé cómo, a mirar cómo les quedó. Uy, no, Me- profe, a mí me quedó mal. A mí también, bro. Bueno, entonces no los reviso. ¿Mejor? No, eso quedó Yo mal. no. El mío Yo tampoco. tampoco. No. Bueno, entonces no reviso ninguno. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Bueno, muchachos, hay que fortalecer algunas cosas con respecto a acá se empieza a manipular mucho algebraicamente. Hay que repasar algunas cosas de límites, ¿sí? Como les dije al principio, acá vamos a necesitar saber derivar muy bien al derecho y al revés. Pero no solamente derivadas es lo único que necesitamos de cálculo 1. Por ejemplo, para este tipo de problemas también necesitamos poder hablar de límites, ¿sí? Poder decir cosas con respecto a límites, propiedades de límites, estamos involucrando propiedades de sumatorias. Pues yo opté porque las repasáramos, aunque es verdad que es algo que dieron en álgebra lineal, pero opté porque las repasáramos. Pero igual es importante que ustedes vayan repasando, vayan estudiando, vayan haciendo ejercicios, ¿bien? Porque vamos a seguir avanzando y de pronto se quedan un poquito. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, si el límite no tendiera a infinito, sino por ejemplo a 2, lo único que se hace es reemplazar la n con 2 y ya, ¿no es cierto? Correcto. Eso sería lo único que tendríamos que hacer. Listo, profe. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Acá hablando, bueno, ya hablamos del problema del área, hicimos otro ejemplo, otro ejercicio. Y ahora vamos a hablar de lo siguiente. A ver, vamos a poner de una vez, para que no se queden hoy sin ese punto de participación. Al final de la clase me recuerdan y les pongo otro ejercicio como estos. Bien. Y me lo envían pues en horas de la tarde. Me lo envían para revisarlo. Pero entonces se los doy al final
de la clase para que no se pongan a hacerlo ahorita, sino más bien cuando ya terminemos clase. Bien. Vamos a hablar de la integral definida. Resulta que la integral definida se va a definir a partir de algo que se conoce como suma de Riemann. ¿Qué es una suma de Riemann? Vamos a mirar las características de la suma de Riemann, pero no vamos a entrar en muchos detalles en el estudio de estas sumas. Si ustedes recuerdan hasta el momento, ¿qué se le pedía a la función? Se le pedía que la función fuera continua y que la función fuera positiva sobre un intervalo, ¿cierto? Sobre un intervalo AB. Si la función era continua y positiva, mayor o igual que 0, sobre ese intervalo, entonces se podía aplicar el método que estábamos usando. Es decir, en ese caso podíamos calcular el delta de x, ¿cierto? Haciendo una partición homogénea. Podíamos escoger puntos de muestra. En nuestro caso escogíamos extremos derechos y planteábamos entonces el problema del área como el límite de esa sumatoria, ¿no? De f de x asterisco por delta de x. Resulta que uno puede hacer esto un poco más general. Le vamos a quitar la condición de continuidad. No le vamos a pedir continuidad a la función. Tampoco le vamos a pedir que sea positiva, que sea mayor o igual que 0. Lo único que le vamos a pedir ahora es que la función esté definida. F definida sobre el intervalo. No le pedimos nada más. Continuidad, no, ya no pedimos continuidad. Tampoco vamos a pedir que sea positiva. Vamos a hacer una suma mucho más general. De hecho, bueno, vamos a hacer una partición del intervalo, a dividir esto en n intervalos, subintervalos, de modo que no le vamos a pedir una partición homogénea. Es decir, todos los intervalos no deben ser del mismo ancho. Por lo tanto, van a aparecer unos delta de x sub k, que antes el delta de x era el mismo para todos los subintervalos, ahora resulta que cada subintervalo puede tener un ancho diferente con esa partición. Vamos a poner puntos de muestra, pero esos puntos de muestra no serán extremos derechos como lo estábamos haciendo hasta ahora. El punto de muestra puede ser cualquier punto, cualquier número sobre el intervalo, sobre cada subintervalo. Es decir, en el primer subintervalo yo podría escoger como punto de muestra el extremo izquierdo. En el segundo subintervalo podría escoger como punto de muestra el extremo derecho. En el tercer subintervalo, tal vez el punto medio. En el cuarto subintervalo, tal vez ninguno de esos tres. Escojo cualquier punto. No tiene que ser tampoco ni punto medio, ni extremo izquierdo, ni extremo derecho. Puede ser cualquier punto que esté sobre el intervalo. Entonces podemos ver que esto es mucho más general. Vamos a llamar P a la partición y por lo tanto esto que estoy seleccionando aquí se conoce como norma de P. Básicamente la norma de P, ¿qué es? La norma de la partición es el valor más grande de los anchos de los subintervalos. Es decir, yo escojo entre todos los anchos de los subintervalos, escojo el más grande de esos valores y eso va a ser la norma de P para una partición dada. Eso sería la norma de P. ¿Vale? Teniendo en cuenta todo esto, juntando toda esta información, vamos a construir nuevamente una sumatoria. Una sumatoria desde K o desde I igual 1 hasta N de f de x sub K asterisco, es decir, es la imagen de los puntos de muestra por los anchos de cada uno de los subintervalos. Y esa suma hasta N, teniendo en cuenta que la partición tiene N subintervalos, esto se conoce como suma de Riemann. Entonces una suma de Riemann es mucho más general que lo que nosotros habíamos estudiado. Sin embargo, lo que nosotros estudiamos también es una suma de Riemann. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la primera característica de una suma de Riemann, ¿qué pide? Haga una partición. Pero tampoco dice que la partición no puede ser homogénea, ¿verdad?
Entonces dice, haga una partición en n subintervalos. Listo. ¿Cómo la estábamos haciendo? Homogénea. ¿Cumple con la primera condición? Sí, hice una partición. Segundo, escoja como la norma de P el más grande de los subintervalos. Resulta que como tomo una partición homogénea, todos los subintervalos tienen el mismo ancho. Por lo tanto, nuestra norma de P va a ser el delta de X. Bien, todos del mismo ancho. Listo, tengo esto también. Check. Tercero, escojo puntos de muestra. Me dice que los escoja. Yo los puedo escoger como yo quiera. Escogemos extremos derechos. Listo. Formamos esta suma. ¿Podemos hacerlo? Sí, perfecto. Es decir, lo que nosotros estábamos formando hasta el momento, esa suma es también una suma de Riemann. ¿Vale? Es también una suma de Riemann. La suma que nosotros construíamos de la forma desde igual 1 hasta n de f de x y asterisco por el delta de x, donde el x y asterisco eran extremo derecho de los subintervalos y el delta de x era el mismo para todos los subintervalos, es decir, era b menos a sobre n. Esta suma es una suma de Riemann. Pero resulta que si bien lo que nosotros construíamos, las sumas que construíamos, era una suma de Riemann, no cualquier suma de Riemann es así. Eso también debe entenderse muy bien. Vamos a ponerlo en términos de conjuntos. Supongamos que acá tenemos para una función dada que tenga las características que estábamos trabajando, nosotros formábamos unas sumas. Si acá tenemos el conjunto de las sumas de Riemann, nosotros lo que estábamos construyendo son sumas que están dentro del conjunto de sumas de Riemann, pero vamos a llamarlo tal vez sumas de Riemann asterisco. Vamos a llamarlo así, sumas de Riemann asterisco. Es decir, que todas las sumas que podemos construir con las condiciones vistas para el problema del área son sumas de Riemann. Pero no quiere decir que todas las sumas de Riemann sean con esas características. Podemos encontrar sumas de Riemann que no tienen esas características. Es decir, ¿qué características no tienen? No tienen una partición homogénea, ¿cierto? No tienen la escogencia de los puntos de muestra como extremos derechos, no tienen eso, y eso cambia mucho. ¿Sí? Si la partición no es homogénea, entonces aparecen los delta de x sub k, los anchos de los subintervalos. Si los puntos de muestra no se escogen de una manera determinada, sino de una manera más o menos aleatoria, sin ninguna restricción, entonces cambia también lo que sería esa suma. Bien. Construimos esta suma, esto se llama suma de Riemann, y bueno, resulta que cuando uno hace sumas de Riemann, bueno, acá hay algunos ejemplos en los cuales se pueden ver, se puede tomar una función, un intervalo, se escogen, acá observen, el mismo ejemplo nos muestra quiénes son los elementos de la partición, el x0, el x1, x2, x3, x4 y x5. Y además muestra cuáles son los valores escogidos por el mismo ejemplo para los puntos de muestra. Quiero que observen el x sub 0, vamos a marcarlo en otro color. El x sub 0, que estoy marcando acá en rojo, es el extremo izquierdo del intervalo, menos 2. El x sub 5, el último valor, será el extremo derecho de todo el intervalo, 3. ¿Cuáles son los valores que se toman para la partición? Los valores que se toman aquí para la partición son menos 1/2 para x1. Por acá estará menos 1/2. Se toma 0 para x2. A ver, voy a poner estos con azul. x1 es este primer valor en azul. x2 es este otro valor. Voy a poner estas líneas gruesas para que se vean mejor. x3 sería aquí 1. x4 es 7/4, por acá estará. Y x5, el x5 es 3. Estos son los elementos que hacen la partición, ¿vale? Ahora, ¿qué se escoge? Se escogen los puntos de muestra. Estos puntos de muestra aquí se están escogiendo como menos 1. Si ven, no es ni punto, ni extremo izquierdo, ni derecho, ni punto medio.
Segundo punto de muestra se escoge un cuarto, en este caso se escogió el punto medio. Tercer punto de muestra se escogió también un medio, pero no es punto medio del intervalo. Luego tenemos 3 medios y observen, no necesariamente se escogen de una manera precisa los puntos de muestra. Una vez se tiene esto, ¿qué se hace? Bueno, se calculan las imágenes de los puntos de muestra, ¿sí? De estos puntos de muestra -1, -1/4, y bueno, una vez se obtienen todas esas imágenes, se obtienen todos los anchos de los subintervalos, entonces se forma la suma de Riemann. Como es finita, no hace falta notación de sumatoria. Esta suma de Riemann, ¿quién es? F de x1 asterisco por delta de x sub 1 y así sucesivamente. Y bueno, lo que se obtiene acá es un valor como esto. La verdad, el entendimiento de estas sumas de Riemann nos permite entender cómo se construye parte de la teoría aquí en cálculo integral, pero el mejor acercamiento que podemos hacer nosotros al cálculo de sumas con sumas de Riemann es lo que ya hicimos. Bien. Es decir, es a través de una partición homogénea, tomando extremos derechos, etc. ¿Vale? Para una misma función y un mismo intervalo, perdón, existen infinitas sumas de Riemann. Y creo que esto puede ser bastante claro si lo vemos en este ejemplo. Así como yo escogí con esta misma partición, yo, por ejemplo, en el primer subintervalo, que es acá, desde 2 hasta -1/2, podría escoger de una manera infinita, de maneras diferentes, infinitas, el punto de muestra. De pronto no escojo acá el -1, escojo otro. Escojo el -1.7 o podría escoger el -1.3, ¿sí? Puedo escogerlo de maneras infinitas y todo esto me daría diferentes resultados. Realmente lo que nos interesa un poco más es ver qué pasa cuando la norma de la partición en una suma de Riemann se hace 0 o tiende a 0. Esto es lo que nos interesa más. Se construye una suma de Riemann en general y se hace que la norma de la partición tienda a 0. Resulta que si la norma de la partición tiende a 0, esto implica que n tiende a infinito. Es decir, el hecho de que la norma de la partición tienda a 0 obliga a que el número de subintervalos crezca a infinito. Y cuando uno calcula el límite de esta suma de Riemann, entonces ese límite, si existe, es único. Es un teorema que se estudió en cálculo 1. Siempre que un límite existe, es único. Resulta entonces que, mucha atención, sin importar qué suma de Riemann usted construya para un problema, no importa qué suma de Riemann construya usted para un problema, siempre el resultado va a ser el mismo en el límite. Es decir, acá no importa si yo la partición la tomo de manera regular, si los puntos de muestra los tomo como extremos derechos o como extremos izquierdos o como puntos medios, sea cual sea el caso, cuando yo aplique el límite, todos esos resultados van a ser exactamente los mismos. Es más, si yo tomo una partición que no sea regular, donde los puntos de muestra se escojan de una manera no especificada, es decir, de cualquier manera se podrían escoger esos puntos de muestra y se logra calcular ese límite de esa suma de Riemann, también va a dar el mismo resultado. Conclusión, como acabé de mencionar, existen infinitas sumas de Riemann para un problema. Es decir, dada una función, dado un intervalo, uno puede construir infinitas sumas de Riemann. Pero en el límite todas, absolutamente todas esas sumas de Riemann dan exactamente lo mismo. Y como dan exactamente lo mismo, entonces cuando yo quiera calcular un resultado con una suma de Riemann en general, puedo hacerlo con una suma de Riemann particular. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo optar por decidir hacer una partición homogénea, tomar
extremos derechos, calcular el límite, así como lo hicimos hace un momento, y ese resultado sería el resultado de todas las sumas de Riemann posibles en el límite. ¿Vale? Importantísimo eso, en el límite. Si estamos hablando de manera finita, no. Si es de manera finita, existen infinitos resultados diferentes. De manera finita. Pero en el límite, como les digo, en el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, esto obliga a que n no se quede finito. Obliga a que n se vaya para infinito. Entonces, en ese caso es cuando todas esas sumas de Riemann dan el mismo resultado. Y como todas dan el mismo resultado, resulta que ese límite de esas sumas de Riemann recibe un nombre especial. Esto es lo que se conoce como integral definida. Veamos cómo se establece esta definición. Sea f una función definida sobre un intervalo cerrado AB. Entonces, la integral definida de f de a b, que se denota con esto que está aquí. Si ustedes observan, tenemos la notación de integral, que si yo escribo solamente así, integral de f de x, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo una familia de antiderivadas para esa función, ¿cierto? Una familia de antiderivadas. Pero si le agregamos un límite inferior y un límite superior, ahora esta notación ya no me pide eso. Esto se conoce como integral definida y lo que establece esta notación, hay que tener mucha claridad en la diferencia. Lo que se establece en esta notación básicamente es el límite de una suma de Riemann. Es decir, el límite de esa suma de Riemann se simboliza o se representa con esto, que se conoce como integral definida. Y se lee integral definida de a a b de f de x. Bien. Por ahora es solamente notación esta integral definida. Es decir, que a partir de esta notación podemos establecer, hace un momento nosotros hicimos el problema del área con una función que era la función x al cubo, ¿cierto? X al cubo menos x más 5. Sí era esta función, ¿verdad? Sí, señor. Y esto definido sobre qué intervalo? De 2 a 5. De 2 a 5, perfecto. Haciendo el problema del área, trabajando con el problema del área, trabajando con este límite cuando n tiende a infinito, de esta suma de igual 1 hasta n, de f de x y asterisco, usando como punto de muestra los extremos derechos, delta de x, que era el ancho de una partición homogénea, nos dio como resultado, todo esto, ¿cuánto fue que nos dio? Por favor, ¿me recuerdan? 625 cuartos, creo que era. 627 cuartos, profe. 627 cuartos, gracias. Este resultado fue el que nos dio para el problema del área, pero como les digo, esto de acá es una suma de Riemann para este problema. Cuando digo este problema, ¿a qué me refiero? Esta función definida sobre este intervalo. Y como les digo, todas las sumas de Riemann, en caso de existir, en este caso existe, todas estas sumas de Riemann, tienen exactamente el mismo valor en el límite. ¿Qué quiere decir esto? Que, de hecho, si ustedes ven la definición de la integral definida es igual al valor de estas sumas de Riemann, ¿vale? Es decir, que la integral definida, en este caso, límite inferior es 2, límite superior es 5. ¿De quién? De x al cubo menos x más 5 de x. Esta integral definida da 627 cuartos. Bien, da 627 cuartos. Por notación, eso es lo que estamos consiguiendo. Esa integral definida da eso. ¿Por qué? Porque ya calculamos el límite de una suma de Riemann y nos dio eso. Y como en el límite todas las sumas de Riemann dan lo mismo, entonces esa integral definida da exactamente eso. Quiero que miren en su calculadora.
Tomen ahí la calculadora y arriba de la tecla de raíz cuadrada, en la calculadora FX 570, arriba de la raíz cuadrada hay un símbolo que es el símbolo de la integral definida. Aparece así, acá un cuadrito arriba, otro abajo y acá uno más grande, ¿verdad? Bueno, quiero que opriman esa tecla y que ingresen esa información que tenemos nosotros allí. Es decir, en la parte central, acá en esta parte del recuadro central, vamos a escribir x al cubo menos x más 5. Y en el límite inferior, 2, límite superior, 5. Le damos igual y ¿qué resultado nos arroja? El mismo. 627,4. Es decir, efectivamente, hemos verificado. ¿Qué es lo que hace la calculadora para calcular esa integral definida? Básicamente lo que hace la calculadora es hacer una suma de Riemann, ¿vale? La calculadora no es que tenga una fórmula, se diga, bueno, esto voy a hacerle, luego vamos a ver que hay otra forma de resolver esta integral definida, pero no lo hace de esa manera. La calculadora lo hace de manera numérica. Entonces, ¿qué hace? Bueno, va a hacer las cuentas, va a decir, bueno, en este intervalo vamos a tomar básicamente una partición, vamos a calcular lo que viene siendo la norma de la partición, calcula el límite y obtiene ese resultado. No es que la calculadora tenga guardadas estas funciones que podrían ser infinitas funciones, no. De hecho, si ustedes, por ejemplo, cambian en esta misma y le ponen desde 2 hasta, ya no desde 2 hasta 5, sino pónganle desde 2 hasta 15, quiero que noten cuánto tiempo tarda. Y si notan que hay una diferencia en el tiempo que le toma. O pónganlo hasta 15, dense en cuenta de cuánto tarda y luego cambien el 15 y pónganle 50. Y quiero que noten que tarda un poco más. Sí, bueno, tampoco va a tardar mucho tiempo, pero la diferencia en segundos y en milisegundos puede llegar a ser notoria. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la calculadora, repito, es hacer cuentas, ¿sí? Numéricamente tiene un algoritmo programado para esa tecla precisamente. Cada una de las teclas de la calculadora, de esas funciones, lo que tiene es un algoritmo programado. Y ese algoritmo que tiene que ver con integrales, básicamente lo que hace es calcular sumas de Riemann. Bien. Bueno, entonces, por notación tenemos esto. Este sería el resultado de esa suma de Riemann y por lo tanto es el resultado de esta integral definida. Vale. Bueno, en lo que queda de la clase vamos a hablar un poco de algunas propiedades que tienen que ver con la integral definida. Por ahora no vamos a estudiar cómo hallar el valor de esta integral definida. De momento la única herramienta que tenemos son las sumas de Riemann. Es decir, sumas como las que acabamos de estudiar. Pero resulta que esto tiene muchos limitantes. ¿Qué limitantes tiene? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hallar la integral definida, o sea, vamos a poner de 0 a pi, de la función seno de x, por ejemplo, resulta que esto visto como una suma de Riemann, que es la única herramienta que tenemos por ahora para calcular la integral definida, ¿qué sería? Bueno, esto sería tomando una partición regular, límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De la sumatoria de desde i igual 1 hasta infinito, perdón, hasta n, ¿de quién? De la función, a ver, acá tenemos f de x y asterisco por el delta de x. ¿El delta de x quién es? Es pi, ¿cierto? Sería pi menos 0 sobre n, queda pi sobre n. El x y asterisco, ¿cómo es? Es el extremo izquierdo que es 0 más i veces delta de x. Así sería. Es Creo que decir, esa viene siendo una propiedad, ¿cuál? la que estamos viendo ahí, la que nos está explicando.
Esto es la forma en la que hacemos la partición regular, una partición homogénea. Recordar que el delta de x, ¿cómo se calcula? B menos A sobre N, ¿sí? Es decir, extremo superior menos extremo inferior sobre N. Y queda pi sobre N. Y el delta de x en general, el de x sub i asterisco en general, ¿cómo se calcula? El x sub i asterisco se calcula como A más i veces delta de x. En este caso A vale 0 y tenemos i por delta de x. Cuando lo ponemos aquí en contexto para lo que viene siendo el problema, tenemos entonces seno evaluado en x y asterisco, que sería pi sobre n por i. Y acá multiplicamos por el delta de x, que es pi sobre n. Resulta que cuando nosotros vemos esto, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ninguna propiedad para trabajar con esta sumatoria. ¿Sí? Nosotros sabemos sumatorias de, por ejemplo, de cuadrados, de cubos, lineales, ¿cierto? Pero no tenemos ni idea de cómo es una fórmula de sumatoria para un seno de una constante por i. No tenemos ni idea de cuánto da eso. Entonces ahí nos quedamos limitados. Queda muy limitado el trabajo de este tipo de problemas con sumas de Riemann, así sean sumas de Riemann con particiones regulares o homogéneas. Porque el problema ahora se convierte en ¿qué? ¿En qué pasa con la sumatoria? ¿Vale? Resulta que sumatoria solamente tenemos propiedades para funciones, en últimas funciones polinomiales hasta el grado 3, ¿cierto? Porque sabemos cuál es la sumatoria de constantes, de la variable, la variable al cuadrado y de la variable al cubo, no más. Posteriormente vamos a ver cómo trabajar con otro tipo de funciones. Entre eso vamos a poder averiguar cuánto da esta integral, cómo hacerlo. Bien, y cómo hacerlo. Bueno, resulta que vamos a tener que estudiar algunas propiedades primero. Y vamos a hablar primero que nada del concepto de integrabilidad. Vamos a definir ese concepto. Definición de integrabilidad. Bueno, dice lo siguiente. Se dice que una función f de x es integrable sobre un intervalo cerrado AB si y solo si, la integral desde A hasta B de f de x existe. Tengan en cuenta, muchachos, que esta integral definida se define como un límite de sumas de Riemann, de una suma de Riemann como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que este límite puede o no existir. Si ustedes recuerdan, en cálculo 1, cuando uno hablaba de límites, los límites podían existir, pero también podía que no existieran. Entonces, en algunos casos, estas sumas de Riemann puede que no existan. Estas integrales definidas puede que no existan o puede que no estén definidas. Para poner un ejemplo, quiero que miremos lo siguiente. Quiero que pongan en su calculadora la siguiente cuenta. Integral desde 3 hasta 5 de 1 sobre x menos 2 de x. Y quiero que me digan cuánto da. Pónganla en la calculadora y me dicen cuánto da. $1,10. 1,098. 1,098.
Como pueden ver en la calculadora, está haciendo esta suma. Esto en última, esta integral definida es un límite de una suma Riemann. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Lo que podemos concluir es que f de x igual a 1 sobre x menos 2 es integrable en el intervalo de 3 a 5. Bien, se puede concluir eso. ¿Por qué? Porque esa integral definida existe. ¿Vale? Ahora, quiero que calculen la integral de esta misma función, x menos 2, pero ahora en el intervalo de 0 a 3. Y quiero que me digan cuánto da. Profe, está recalentando la calculadora. Sí, profe, está pensando todavía. ¿Todavía lo está pensando? Profe, yo lo hice en el celular y aparece divergente. Me salió error, profe. Y la calculadora se dañó, profe. Sí, profe, sale error. Bueno, después de que lo pensó un rato, la calculadora sale como error, ¿no? Tal vez puede ser que... Pero hay que tener en cuenta porque la calculadora no arroja dos tipos de errores. Alguno es error matemático, a veces dice mat error, y a veces dice como un error, pero dice memoria insuficiente. Entonces, a veces el problema que es que la calculadora no lo puede calcular porque no tiene suficiente memoria de trabajo, ¿vale? De pronto, si yo le doy un problema en el cual, como les digo, la calculadora trabaja de manera numérica, de manera algorítmica, de manera iterativa, si tiene que hacer muchas cuentas, simplemente pues después de trabajar un rato dice, no, tengo memoria insuficiente para hacer este problema. Pero en este caso sale algo que es como mat error, ¿no? Un error matemático. Sí, señor. Más adelante vamos a ver qué pasa con este tipo de integral definida. Pero lo que nos está mostrando básicamente, de alguna manera, la calculadora, es que esta integral definida no puede ser que no exista o puede ser que no logró calcularla. ¿Sí? Más adelante, en la sección 7.7, que son integrales impropias, donde van a aparecer problemas de este estilo, vamos a ver cómo trabajarlas. Pero lo que quiero que observen es que, por ejemplo, no se le asigna, así como esta, un valor numérico a la integral. Por lo tanto, yo no puedo asegurar que esta función sea integrable en el intervalo de 0 a 3. ¿Por qué? Porque esta integral definida no sé si tiene un valor o no. ¿Vale? Como dijo la compañera, esto diverge, eso va a querer decir que esa integral definida no existe. ¿Qué quiere decir que esa integral definida no exista? Que ese límite de esa suma de Riemann no existe, ese límite no existe. Y si ese límite no existe, entonces la integral pues no existe. Entonces a eso se refiere con el concepto de integrabilidad. Una función es integrable sobre un intervalo si solamente si la integral definida existe. Más adelante vamos a ver métodos para poder calcular esas integrales. Por lo pronto tendremos que trabajar con funciones más o menos sencillas y para hablar un poco del valor exacto de esas integrales tendremos que ver primero teorema fundamental del cálculo, que eso será en la próxima clase, el día de mañana. Bien, finalizaremos entonces con este teorema. Este teorema establece que si una función es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la integral existe. Es decir, que la función es integrable. ¿Esto qué concluye? Que toda función que sea continua sobre un intervalo es integrable sobre ese intervalo. Es decir, esa integral definida existe. Precisamente acá el problema en nuestro ejemplo es que nosotros, si ustedes observan,
esta función 1 sobre x menos 2 solamente tiene problemas de continuidad en 2. Por eso cuando tomamos el intervalo de 3 a 5, donde no hay problema de continuidad, es decir, esta función es continua, en el intervalo de 3 a 5 teníamos garantía de que iba a existir esta integral, ¿vale? Esta integral iba a existir, por lo tanto la función es integrable. Eso lo establece el teorema. Si es continua sobre un intervalo, entonces es integrable sobre el intervalo. Pero acá vemos un intervalo donde no es continua, ¿cierto? De 0 a 3. La función no es continua en 2. En 2 tiene problema de continuidad. Pero si la función no es continua, entonces se puede garantizar que no es integrable. Y la respuesta es que esto no es así. Yo puedo trabajar con una función que sea discontinua y aún así ser integrable. Aún así ser integrable. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con una función definida sobre un intervalo AB, de modo que la función sobre este intervalo sea una función discontinua, pero que sea una discontinuidad de este estilo, una discontinuidad de salto, entonces esta función definida por partes es una función que sí va a ser integrable. Más adelante haremos ejemplos con funciones así, y esta será una función que sí será integrable y no es continua en todo el intervalo. Entonces, el hecho de ser continua es una condición que de alguna manera es suficiente. Es decir, si es continua, entonces es integrable, pero no es necesario que sea continua. Puede ser discontinua y aún así ser integrable. Cuando ustedes lean un teorema con esta estructura, sí, coma, entonces, lo que está entre el sí y la coma, todo esto que está acá, son condiciones. Todo esto que está acá son condiciones. Y todo lo que está después del entonces son conclusiones. Todo lo que habrá ahí son conclusiones. Hay que tener en cuenta, muchachos, que si yo tengo unas condiciones, puedo garantizar unas conclusiones. Y eso es lo que hacen los teoremas. Si se cumplen unas condiciones, entonces se tienen ciertas conclusiones. Pero si no se tienen algunas condiciones, eso no quiere decir que la conclusión también sea negativa. Es decir, en este caso, si yo digo que la función no es continua, eso no debe implicar que la integral no existe o que la función no es integrable, ¿vale? Para entender un poco esto, vamos a poner un ejemplo en lenguaje natural. Vamos a poner sí. Vamos a poner lo siguiente. Si mete la mano en aceite hirviendo, si usted mete la mano en aceite hirviendo, digamos 5 segundos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dirían ustedes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues me quemo. Eso. Conclusión sencilla, ¿no? Vamos a poner acá, entonces, se lastima la mano. ¿Bien? Se quema, se lastima la mano. Pero ojo, si yo niego la condición, lo que está entre el sí y el entonces es condición. Si yo niego la condición, ¿será que se niega la conclusión? Entonces, le pregunto, si usted no mete la mano en aceite hirviendo, a partir de eso, ¿se puede concluir que no se lastimó la mano? Suponga que usted llega donde un amigo y usted le pregunta a su amigo, oiga, de casualidad, ¿hoy metió la mano en aceite hirviendo? Y su amigo le dice, no. Entonces, ¿usted puede afirmar que a su amigo no le duele la mano?
No, no se puede afirmar porque no sé, qué sé yo, le puede haber pasado algo más, ¿no? Exactamente, porque puede haberle ocurrido algo más. Puede ser que se haya, no sé, lastimado la mano jugando baloncesto, puede ser que se haya caído de la bicicleta, pueden haberle ocurrido un montón de cosas. Entonces, la negación de la condición no quiere decir que no se cumpla la condición. Puede ser que la conclusión se cumpla bajo otra condición. Es decir, si yo no tengo esta condición y tengo otra condición, esto puede ayudarme a concluir la conclusión, a obtener esa conclusión. No quiere decir que si yo niego la condición, también se debe negar la conclusión. De otra manera, también hay que tener cuidado cuando se leen los teoremas en cuestión de la conclusión. Si usted tiene una conclusión, no puede garantizar que se cumplan condiciones. Es decir, si yo, por ejemplo, digo que una función es integrable, no puedo garantizar que por ser integrable, entonces la función es continua. En lenguaje natural, si llega su amigo con usted y le dice, me lastimé la mano, yo no creo que usted le diga, ah, eso fue porque usted metió la mano en aceite hirviendo. No creo que se le ocurra eso, ¿o sí? Tal vez se le ocurren muchas cosas antes. Entonces, a partir de una conclusión, yo no puedo garantizar que se tengan unas condiciones, ¿vale? Puede ser que una función sea integrable y no ser integrable, o mejor dicho, puede que sea integrable, pero que esa integralidad no se deba a que la función sea continua. Puede ser integrable y no ser continua. Entonces hay que tener cuidado cómo leemos los teoremas en cuestión de las mismas condiciones, qué puedo afirmar de las conclusiones, y si logro entender eso, puedo entender que hay teoremas, o básicamente que en los teoremas las condiciones puede que no se cumplan y aún así sí se cumplan las condiciones, perdón, puede que las condiciones no se cumplan, pero aún así se obtengan las conclusiones. Como vamos a ver más adelante, una función puede no ser continua y aún así puede ser integrable. Se necesitan de pronto algunas otras cosas, pero eso puede ocurrir sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, la próxima clase vamos a continuar entonces con ese teorema. Vamos a hablar de condiciones suficientes para la integrabilidad. Vamos a ver más propiedades de la integral definida. Hablar un poco del problema del área en términos de integrales definidas y hablar del teorema fundamental del cálculo. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.